Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a MBA, Más Vida Animal Contacto Cuántico, y hoy tenemos el gusto y el gran placer de estar nuevamente con Alejandro Vargas, quien es escritor, medium y contactado, y es siempre parte integrante de este canal y además muy bienvenido. ¿Cómo estás, Ale, querido? Buenas Bueno, tardes. un placer estar por aquí con todos vosotros. Igualmente para nosotros. Hoy tenemos una entrevista de canalización de un ser crístico también muy elevado, como los que venimos teniendo últimamente, que es el discípulo Mateo. ¿Cómo estás? Bienvenido. El apóstol, perdón, El también discípulo. Mateo está súper encantado y nos saluda a nosotros como sus hermanos. Dice que está súper contento y orgulloso de poder seguir pasando la palabra. Muchas gracias por estar en presencia hoy con nosotros y compartiendo estos mensajes. ¿Cómo era tu vida en ese momento encarnado como discípulo de Jesús? Sabemos que tú eras recaudador de impuestos por profesión y práctica, y según cuenta la historia, dejaste todo para seguirlo a Jesús, dejaste una vida cómoda, acomodada, por decirlo de alguna manera, pasando realmente por situaciones no gratas, muchas veces por haberlo seguido a nuestro Padre amado. ¿Es esto cierto? Sí, totalmente cierto. Él dejó todo, dejó a familia, a las personas que él quería, para él poder unirse a la comunidad de Jesús. Pero realmente me dice que no le importó, porque Jesús era el mismo Dios encarnado. Estar con él era maravilloso, porque Jesús realmente lo cambió en todos los sentidos. Ahí fue cuando él realmente tuvo un despertar espiritual, cuando le llegó, porque él se pensaba que había despertado al judaísmo, a la religión, y no, su verdadero despertar espiritual fue cuando conoció y estuvo en presencia del Maestro Jesús y también, por supuesto, de nuestra amada María Magdalena. Claro que sí. Lo que pasa es que, bueno, ya sabemos cómo es esto aquí en la 3D. Cuando se mencionan las historias de los apóstoles o los discípulos, en general se lo menciona solo a Jesús. A María Magdalena se la deja totalmente de lado, como si no hubiera sido el mismísimo Dios encarnado, que lo fue. Correctamente, o sea, Jesús y María Magdalena eran uno, los dos eran Dios encarnado, eran la misma alma. Así es. ¿Estás encarnado actualmente aquí en la 3D? Dice que estuvo encarnando en la 3D, pero que hace ya mucho que dejó de encarnar. Ah, perfecto. ¿Y hay algún discípulo, alguien que puedas mencionar encarnado en este momento, cumpliendo ya con la séptima reencarnación? Sí, sí. Por ejemplo, me habla de San Tomás. Me está hablando. Me habla también de bueno, es que realmente discípulos no fueron los 12, discípulos realmente fueron muchísimas personas. Claro. También me habla de otro discípulo que se llama Marta, porque también había mujeres en la comunidad de Jesús también. Me habla también de... Ay, Perdón, Marta, la hermana de María Magdalena. sí, exactamente. Claro, ella está encarnada en este momento. Sí, así es. Y un montón de personas de la comunidad. Hay algunos que no, que ya alcanzaron la elevación, pero que hay otros que sí han seguido encarnando. De hecho, me está diciendo que las personas que vemos hoy contactados en este plano, que están pasando el mensaje, que lo están transmitiendo, ya fueron parte de esa comunidad y están siguiendo encarnando para seguir pasando el mensaje. Claro, por supuesto. Porque Tu evangelio fue escrito en arameo entre los años 80 y 90 después de Cristo. Esto fue así porque también, dentro de los datos históricos, tú fuiste el primer apóstol que escribió acerca de Jesús.
Sí, exactamente, así fue, pero realmente todo lo que él escribió en ese evangelio, él contaba todas las experiencias que habían vivido en la comunidad, todas las palabras que Yeshua transmitía siempre, cada día. Era como una, por decirlo de alguna manera, una biografía donde realmente estaba la verdadera historia de Jesús y donde realmente se había compartido todo. Lo que pasa es que como tal fue tergiversado, fue sacado de la luz. De hecho, hasta me está diciendo como que sí hay muchas personas que tienen custodiado, que tienen partes de los evangelios, no voy a decirlo todo, porque me habla de que muchas cosas fueron destruidas o quemadas, pero sí que hay personas que tienen parte de ese evangelio, de esa verdad, y que está escondido. Y cuando estamos hablando de personas, estamos hablando realmente de la Iglesia Católica, que tiene muchísimos informes y muchísimas cosas custodiadas y guardadas. Pero realmente las historietas son historias de ficción, lo que se lee hoy por hoy en la Biblia, de que si los castigos del diablo, de que si, bueno, qué sé yo, un montón de cosas que realmente son cosas sacadas de puro fanatismo, puro ego humano, de parte de la oscuridad. Claro, ¿cuánto podemos decir que fue tergiversada, un porcentaje, digamos, un promedio, ¿no? La Biblia, de lo que es la palabra de Dios? Pues un 97%. Todo. Todo, exactamente todo, casi todo. Puede haber un 3%, un 2% como mucho, si es que llega algo de la palabra de Jesús, pero realmente fue tergiversado todo. Aunque realmente me dice que después han habido muchísimas personas, como es el libro de La Esperada, o como son otros muchísimos libros que hay por el mundo, que sí que han sacado parte de la verdad. Claro, sí, sí, sí. Yo lo sé muy bien porque he leído los 3 libros de La Esperada. Me llevó muchas horas y mucho trabajo, pero sí, era parte del trabajo de investigación nuestro. Es muy cierto. Tu propósito fue probar que Jesús era el Mesías no solo en Israel, sino en el mundo entero, ¿verdad? Exactamente. Y de hecho Jesús, tanto que dicen como de que no confiaba en él o de que no era uno de sus apóstoles más amados, realmente era uno de sus discípulos y apóstoles más importantes, el Maestro Jesús. Y el Maestro Jesús confiaba en él ciegamente, porque como Jesús nos amaba a todos por igual, pero se ha dicho como que Juan Evangelista fue el discípulo que más estuvo cerca de él, que más estuvo a su lado. No, realmente fue el apóstol Mateo. Y Judas Iscariote también. Juan también fue muy querido, evangelista por Jesús, lo amó, pero ellos dos fueron los que más estuvieron unidos a él. De hecho, hasta se simboliza como que fue Juan Evangelista el que estuvo al lado de la Madre de Jesús, de la Virgen María, nuestra madre, al lado, y sí estuvo, pero no fue él. El que interpretó ese papel, el que estuvo ahí a su lado, al lado de Madre María, fue el apóstol Mateo. Excelente. Y Judas también. Claro, sí, Judas, nuestro querido hermano Judas también. Eso lo sabíamos, que estaba siempre muy, muy al lado de nuestro Padre amado Yeshua. ¿Por qué decidió encarnar Jesús en ese momento y no en otro momento histórico? Porque así tenía que ser conforme al plan divino, que así tenía que encarnar, así tenía que venir y así tenía que seguir haciendo su misión. Realmente me dice que Jesús no se ha ido de nosotros, que aunque no lo veamos físicamente, pero o no esté, pero Jesús, su espíritu, su alma, siempre está con todos nosotros, siempre está haciendo apariciones con todos los contactados, con las personas que tienen fe en él, que creen, que lo siguen. Realmente Jesús nunca se ha ido, solamente que en ese momento tuvo que materializarse en cuerpo físico
para poder transmitir el mensaje, porque tenía que llegar en ese momento. Pero aunque ascendió, Jesús nunca se ha ido de aquí. Llegó mucho y trascendió los siglos. Además, fue muy exitoso. Sí. Independientemente de lo que dicen algunas figuras que lideran el clero, ¿no? Dejémoslo ahí mejor. Sí. Hasta ahora sabemos que tanto Jesús, María Magdalena, Dios, como la Madre María y José, sus padres, o sea, el conocido Saint Germain, son los únicos que tuvieron una sola encarnación. Incluso dicho por la propia Madre María, ella tuvo que pasar por un proceso de purificación antes de traer a Jesús a este mundo. ¿Por qué, teniendo como base esta información, es imposible que un maestro ascendido vuelva a encarnar en 3D? Porque ya realmente ha alcanzado la maestría y no tiene por qué volver o por qué venir a un planeta 3D. Realmente no hace falta ni a Jesús, ni a Magdalena, ni a la amada Madre María, ni a Saint Germain les ha faltado volver a reencarnar más. Porque hay muchas personas que dicen como que Jesús se volvió a reencarnar en figuras como papas, como otros contactados en el mundo. No, realmente la figura de Jesús nunca necesitó de volver a un plano como este lugar, jamás. Volvemos a repetir que Jesús, María Magdalena fueron en una sola encarnación, que ni les hubiera hecho falta encarnar tampoco, pero vinieron específicamente a traer el mensaje, que fueron Dios encarnado, ¿sí? Este mensaje lo vamos a seguir reiterando porque nosotros sabemos que es la verdad, no lo creemos, sabemos. Quien quiera tomarlo, lo toma, y quien no, por supuesto, tiene su libre decisión para continuar de largo, ¿verdad? Así es. En Mateo 24 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos por Dios. ¿Qué nos puedes decir sobre esto? Bueno, cuando él ahí está hablando de Mateo 24, se refiere a lo que es la evacuación planetaria. Se está refiriendo, que es lo que llaman la segunda venida de Cristo, que realmente no es que vaya a venir en un caballo con trompetas, que lo vayamos a ver desde los cielos. No, para nada, no es así, otra tergiversación más. Pero sí que vendrá, por supuesto, en las naves Nueva Jerusalén a por nosotros cuando sea el momento. Y ya, de hecho, eso ya, todo lo que él dijo ahí en ese momento, ya lo estamos viendo a día de hoy, que hay falsos mesías que están diciendo que son Jesús, que están encarnados, que se tienen que hacer o están obrando por el mundo, haciendo milagros, diciendo que son Jesús, y no, para nada. Realmente me dice que esa fue la manifestación y las señales que en su momento ya se viene haciendo, todo eso que ya lo estamos viendo de muchísimas personas. Y bueno, realmente también esto lleva ya pasando desde hace ya pues como casi un siglo, me está diciendo él. Muchísimo. Queremos recordarles que hay muchas personas que dan a entender o dicen, contactados, youtubers o no youtubers, que dicen que son Yeshua y María Magdalena encarnado. También hay personas que están hablando de Sara Tamar. Sara Tamar sí está encarnada, nosotros lo sabemos muy bien porque lo hemos recibido, junto con los otros dos hermanos, el pequeño Juan y Yeshua David. Pero también, como el ego funciona así, lamentablemente no se entiende que aquí lo importante es el mensaje, salen personas diciendo que son el esposo de Sara Tamar y cuestiones como estas. ¿Quién es la llama gemela de Sara Tamar? La llama gemela de Sara Tamar no está encarnada.
porque realmente nunca ha necesitado venir a un planeta 3D como este. Nunca lo ha necesitado. Por eso no está encarnada. Exactamente. ¿Podemos saber el nombre o lo deja ahí? ¿O no? Lo deja ahí. Perfecto. Por otra parte, también queremos agregar, ya que estamos con este tema, que hay personas que ya no se hacen pasar por el arcángel Miguel, porque bueno, ya muchos contactados han dicho, y otros arcángeles, que los arcángeles no encarnan en 3D, porque en su evolución no fueron creados para eso, pero sí se hacen pasar por Ashtar Sheran. ¿Está encarnado el fractal del arcángel Miguel aquí? Tampoco. No. Por eso, porque hay personas que dicen que son Ashtar Sheran encarnados, o se lo creen en realidad, pero también se lo dicen a la audiencia. Por eso, amigos, mucho cuidado. Los personajes crísticos elevados saben que aquí lo importante es el mensaje y no el protagonismo del ego. No se necesita decir el fractal de quién es para pasar un mensaje crístico. Entonces, mucho cuidado con las personas que dicen esto, porque así como están convencidos porque han recibido este mensaje de suplantadores, ellos reciben mensajes de suplantadores que después pasan a la audiencia. ¿Sí? Reciben mensajes falsos y los pasan a la audiencia como reales. Entonces, mucho cuidado con este tipo de personas. ¿Sí? Es solo cada uno, por supuesto, hace lo que quiere, nosotros solo advertimos. Aquí en Mateo 24:31 dice, y enviará a sus ángeles con una gran trompeta clangor, que reunirá a los elegidos de los cuatro vientos de un extremo de los cielos. Jesús describe la venida de los ángeles para reunir a los elegidos de Dios al final de los tiempos. ¿Qué nos puedes decir acerca de esto? Que es totalmente falso. O sea, porque ahí realmente están juzgando, están haciendo separación y Dios nunca hace separación de nadie. Realmente van a ir a las naves quienes tengan que ir, los que tengan que ir, realmente ya el libre albedrío y la elección la tiene todo el mundo. Eso ya depende de la evolución de cada uno y de cómo esté, pero no hay ni seleccionado ni favorito, no, eso es como todo totalmente falso. Claro, no hay elegidos. En este caso, refiriéndonos al tema del cataclismo, ¿cómo es el proceso por el cual, si una persona decide quedarse aquí y no subir, dejando el cuerpo físico aquí, el proceso es el normal, digamos, de como cuando trasciende cualquier otra persona en otro momento? O sea, que puede ser mañana, pasado, hace 5 años. ¿Es así? Sí, totalmente. Así es. El proceso no cambia, es el mismo. Es el mismo, o sea, van directamente a la luz con los seres que los vienen a buscar, o no se sabe, dependiendo de si la persona tiene apegos y demás, y se queda pegada al plano material, ¿no? Terrenal. Exacto. Perfecto. ¿Por qué después de una SM hay muchas personas que quedan contactadas con el otro lado, después de un encuentro cercano a la muerte? Sabemos que tiene que ver con la frecuencia vibratoria, ¿verdad? ¿También tiene que ver con el plan divino o otra cuestión hay en el medio que nosotros desconocemos? Sí, también tiene que ver con el plan divino. Todo tiene que ver, todas las conexiones y todo lo que se nos da
en nuestra vida a nivel del alma, de conexiones y tal, todo está relacionado con el plan divino que cada uno pactó y que cada uno realizó. Y de hecho, las ECMs son las almas que están más evolucionadas y más avanzadas que otras. Perfecto. Cuando un alma tiene un SM es mucho más avanzada que otra que quizás no lo tiene, o es un paralelo esto. Depende, me dice. Normalmente suelen estar avanzadas, me estás diciendo. Un alma que esté muy baja o que tenga pocas encarnaciones no puede tener una ECM o cosas relacionadas con la espiritualidad. Claro, pero muchas almas que son evolucionadas no tienen SM, no es una condición sine qua non. Exactamente, porque no lo pactaron. Claro, exacto. ¿Por qué un ser trascendido que aparece en plano astral, un familiar, por ejemplo, para anunciar la muerte de otro, que se lo puede ver perfectamente como que está en la vereda de enfrente, puede aparecer muy joven, sabemos que es porque el tiempo no existe, fuera hasta 3D, pero puede estar vestido de negro? No es una pregunta banal lo que estoy haciendo, después voy a explicar por qué. El sueño que tuvo esta persona fue de esta manera. Estaba por trascender un familiar, en realidad era un hijo que no iba a nacer, y ve, todavía estaba embarazada la persona, y ve como de la vereda de enfrente, ella estaba parada de la otra vereda, que le aparece su padre, que estaba vestido totalmente de negro, sin hablar, sin decirle nada, muy elegante, con una cara joven. A su padre había trascendido cuando tenía 80 y pico de años, y lo ve a su bebé parado, que era un niño, de espaldas a ella, ¿sí? Le fue a avisar que iba a trascender y que él lo iba a estar esperando del otro lado. Me llamó la atención que lo veía completamente vestido de negro. No, técnicamente eran suplantadores. Claro, porque que esté vestido de negro. Un ser de luz jamás va a estar vestido de negro, me está diciendo. Claro, claro, fue un suplantador que se hizo pasar por el padre. Exactamente. Jesús trascendió en la cruz a la edad de 33 años. Sí, claro que sí. A la edad de 33 fue cuando trascendió en la cruz, porque él ahí ya entendió que había cumplido su misión de vida. Claro. ¿Y quiénes estaban al pie de la cruz en ese momento? Mateo, la Virgen, María Magdalena, Judas, Sara Tamar también estaba al lado de ellos. Los dos hijos pequeños no estaban porque eran muy pequeños para presenciar eso. Y también muchísimas personas de la comunidad y también muchas otras personas también que estaban por allí aquel día, y fue como una expectación. Todas presenciaron el momento de la crucifixión, porque realmente no tiene nada que ver, pero absolutamente nada, con lo que ha representado la iglesia. O sea, lo que me refiero al momento. Ni en películas, ni en nada. No tiene nada que ver con lo que se presenció en aquel momento, que aunque no dejaba de ser doloroso, pero Jesús no derramó ni una gota de dolor, ni de llanto, ni de queja, ni de nada, porque el mensaje de Jesús en ese momento en la crucifixión era que la muerte no existía y que como tal no éramos cuerpo, que éramos seres infinitos. Él fue arrastrando la cruz durante todo ese camino. ¿Podemos considerar que eso fue cierto hasta...? Sí. Así es. Pero claro, las exageraciones de las películas,
de todo lo que se ve, de la pasión de Cristo, etcétera, etcétera. No existieron, no fue tal. Sí, pero no como lo están interpretando. Claro, obviamente trascender de esa manera y que le estén clavando clavos es hiperdoloroso, o sea, no estamos diciendo que eso es una mentira, pero sí hay muchas exageraciones en cuanto a, en general, los documentales o los films que se ven acerca de esto, ¿verdad? Exactamente. ¿Por qué fue entonces, lo volvemos a preguntar, no es que no la hayamos hecho esta entrevista, crucificado? Porque tenía que dar el mensaje de entender que la muerte no existe y de que somos seres infinitos y seres amorosos y que jamás podemos dejar de existir. Y porque también dando a entender que era el mismo Dios y que nosotros también somos parte de esa divinidad y de Dios. Que aunque este cuerpo tenga fecha de caducidad, pero jamás morimos porque somos hijos de Dios, somos seres permanentes como almas que somos realmente. Perfecto, clarísimo. ¿Jesús hablaba en parábolas cuando daba sus mensajes? Sí, y en metáforas también me está diciendo. ¿Y por qué lo hacía? ¿Cuál era el sentido de hablar en parábolas? Porque era la manera de él de transmitir el mensaje. Para que las personas pudieran entender y también de alguna manera porque si hablaba con un concepto, un lenguaje álmico, había personas que no lo entendían en esa época y de alguna manera tenía que hacer parábolas o metáforas a nivel terrenal para que muchas personas lo pudieran entender, la palabra de Dios. Sabemos que existen realidades paralelas a esta. ¿Cómo puede conectar una persona con esas realidades? ¿El otro yo de cada uno de nosotros se puede encontrar en una realidad que sea mucho más avanzada a esta, aunque siga siendo dual? Depende de lo que cada uno haya establecido en su plan, pero sí que se puede hacerlo a través de la energía taquiónica y si está también en su plan divino, por supuesto, porque hay personas que se matan intentándolo o que quieren hacerlo, pero realmente si no está en el plan, no pueden acceder a ellas. No lo logran. No. Pero dentro de esta realidad dual en la que nosotros estamos, puede existir una realidad paralela mucho más avanzada tecnológicamente que la nuestra, ¿verdad? Sí. Con el otro yo teniendo otra profesión u otro oficio. En este caso serían los mundos paralelos, sí, sí que existen. Y existen yoes paralelos también. Claro. Sí. ¿Son infinitos? ¿Podemos hablar de yoes paralelos en forma infinita? Sí. Perfecto. El 31 de julio fueron filmados por un usuario una flotilla de ovnis de un color blanco amarillento que estaban suspendidos en el aire desde un auto en movimiento en Reino Unido. Obviamente sabemos que por el brillo y por ese color eran naves del comando. ¿Cuál fue? Eran alrededor de 10 naves. ¿Cuál fue el propósito de mostrarse días después de la sesión abierta en el Congreso de US de Estados Unidos sobre este tema? Referente al plan divino de esa persona, me está diciendo. Porque esa persona es parte del comando. Ah, la que filmó la flotilla. Exactamente. Porque esto fue sacado por un ufólogo, por las redes. Entonces todos están relacionando este tema con el congreso que hubo en Estados Unidos acerca de lo que oculta el gobierno estadounidense con las capturas de naves y seres. Correcto. Pero en realidad tenía que ver con esa persona que lo filmó, de la cual no se dio el nombre además. En un short, en un corto,
una persona con un auto de alta gama arroja un papel a la vereda para que la persona que estaba limpiando lo recoja, y así lo hace esta persona con una escoba y una pala. En ese momento un hombre venía caminando y ve la escena, toma la pala con la basura y le arroja por la ventanilla a quien estaba dentro del auto el papel. Cuando ve esto, el hombre se quiere bajar a pelear y simplemente le empuja la puerta con el pie, por lo cual no pudo bajar. ¿Qué opinas acerca de este suceso, de este hombre que hizo justicia por el que estaba realmente vilipendiando o maltratando en parte a esta persona que estaba limpiando? Un acto de amor hacia el prójimo, defendernos a nosotros como hermanos espirituales, como unión que somos. Y realmente está el acto de amor hacia todos nuestros hermanos y hacia todas las criaturas que componemos, Dios. Claro, porque se habla mucho de este tema de no reaccionar, ¿sí? Y como para que no quede como una exageración el tema de si alguien le está haciendo bullying, o sea, está hostigando a otra persona, que eso no signifique mirar para otro lado. El acto de justicia existe, ¿sí? O sea, la justicia hay que hacerla. Exacto. Yo tuve un caso de un alumno con 3 años de edad que mordía a otros niños, eran 20 y pico, en una salita de jardín de infantes, y no había forma de frenarlo, no había forma de pararlo. O sea, lo que podía hacer era sentarlo en una sillita hasta que se calmara. Entonces le hablaba, esperaba un rato, me prometía que no le iba a volver a hacer, pero luego reincidía. Este niño era obviamente un niño que estaba sufriendo violencia en su hogar, porque si no, no podía comportarse de ese modo. Era realmente el nivel de agresión que tenía era una constante y era muy estresante, tanto como para los niños del grupo como para mí. ¿Cómo se puede llevar desde el amor un caso extremo como este que pone en jaque prácticamente a todas las familias de un grupo escolar y también a una docente que lo tiene a cargo? Llevándolo siempre con amor, encomendárselo siempre al Padre, a Dios, protegiéndolo también con la espada azul del Arcángel Miguel, porque la espada azul siempre es muy poderosa. Darle amor, escucharlo, saber entenderlo, poder empatizar, que no seamos tan duros con ellos, me dice. Que tienen también un proceso diferente, unas vivencias diferentes y que no por ello tenemos que estar juzgando o criticando. Lo primero es sacar esas dos cosas de ahí, el juzgar y el criticar. Y sobre todo también encomendárselo al Padre y al Arcángel Miguel, porque ellos jamás, nunca nos abandonan. Siempre están con nosotros. Estos casos de bullying o de hostigamiento, este era un niño de 3 años que realmente no era prácticamente ni consciente de lo que hacía, pero hay muchos casos de hostigamientos entre adolescentes, entre niños de primarias de diferentes edades, etcétera, etcétera. Por eso que en casos extremos realmente hay que extremar las medidas como para que todos sean protegidos, ¿verdad? Sí, de hecho yo también fui víctima de bullying también en mi infancia y en el colegio durante muchísimos años, y todo esto que está diciendo el Arcángel Miguel y tal, siempre hubiera agradecido, y no hablo solamente también por mí, hablo también por muchas otras personas también, por supuesto, hubieran querido que todo esto se hubiera hecho. Pero lo que siempre yo hice
y siempre mantuve fe en Dios, en Jesús, siempre, siempre, y nunca me abandonó ni nunca me dejó, porque cuando tienes a Jesús, lo tienes a todo en tu vida. Claro. Un mensaje último para la humanidad. Que busquemos siempre la verdad dentro de cada uno de nosotros, que ya está, que sigamos investigando, que no nos dejemos engañar o avasallar por lo que haya dicho la historia y tal, que la verdad realmente es otra muy diferente, que la podemos descubrir si tenemos empeño, si confiamos, si tenemos fe, que el Padre jamás nunca nos abandona, que siempre está a nuestro lado. Y ya por último me dice que siempre caminemos todos juntos de la mano, que entre más fe tengamos todos, más todo es posible. Muchísimas gracias, muchas gracias, Ale, querido, por tu tiempo, por estar siempre aquí en el canal, con estas canalizaciones tan fidedignas. A Mateo, muchísimas gracias también por tu amor, por la claridad de todos los mensajes. Fue un placer. El suyo. Y a ustedes, amigos, por favor, compartan, den su like, pasen la palabra, suscríbanse y nos veremos en el próximo video de MBA, Más Vida Animal, Contacto Cuántico. Que estén muy bien. Chau, chau.